Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola a todos, mil bendiciones. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones, que hayan tenido una semana en la que hayan podido todos atravesar los obstáculos y que nuestro Dios los haya sacado victoriosos de cada prueba y de cada dificultad. Quiero que comencemos hoy con una oración, elevemos una oración a nuestro Dios, pidámosle a nuestro Padre Celestial que Él sea bendiciéndonos, que sea guiándonos, y si hay alguna necesidad por la que usted está pasando, que Dios sea propicio y sea respondiendo de acuerdo a su perfecta voluntad. Si quieren, acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por regalarnos este día, por regalarnos la vida. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has ayudado en medio de tantas dificultades, de tantas pruebas. Y hoy podemos estar de pie firme, Señor, en tu caminar. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Dios poderoso, por el sustento de cada casa, de cada familia, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú abriendo tu mano poderosa, llenando nuestra casa, llenando nuestra vida de la bendición y del sustento, Padre. Yo te pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que seas tú llenando de bendiciones, saciándonos con tu bien, Señor, tal como lo hiciste con tu pueblo y lo has manifestado en tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que bendigas nuestro hogar, que bendigas nuestra casa, a los que tienen su empresa propia, que bendigas su empresa, a los que trabajan en una empresa, Señor, yo te pido que bendigas esas empresas para que el empleo no falte, para que haya trabajo y para que haya sustento, Señor. También te pido por la salud de aquellas personas que están enfermas. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, extiende tu mano sanadora, Padre. Restaura el funcionamiento del organismo de cada una de las personas que están enfermas, Señor. Sálvanos de todo mal, Señor. Prolonga nuestros días con cosas buenas. Prolonga nuestros años, Señor, con cosas agradables. Llena nuestros años y aumentanos, Señor, largueza de días. Permite, Padre Celestial, que todo decreto, que toda mala palabra que haya sido dada sobre nosotros, Señor, sea anulada por ti, por tu poder, Señor. Haz que tengamos tranquilidad, haz que tengamos paz, Señor. Que estemos, Señor, tranquilos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, y por sobre todas las cosas, llénanos de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, Señor, y que seas tú bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador y Mesías. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de 3 tentaciones que cambiaron la historia. ¿Y cambiaron la historia de quién? Eso es lo que vamos a ver al final de esta breve enseñanza. Y quiero basar mi enseñanza en esta mañana en un pasaje que todos conocen muy bien, del cual también se ha predicado muchísimo, del cual también se ha hablado muchísimo. Pues voy a ser una persona más de las que habla de este pasaje, y es la tentación del Mesías, la tentación de Jesús, dice la versión Reina Valera, del capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo. Si usted tiene su Biblia, lo invito a que la lea, o si no, ahí va a salir la cita bíblica para que usted pueda llevar la lectura. Dice así, versión Reina Valera, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esa es la escena en la que la Biblia nos muestra que nuestro Salvador y Mesías y Maestro fue tentado. De la tentación del Mesías siempre surgen muchísimas preguntas. Si era probable que él cayera en la tentación, si la tentación solo fue para darnos una enseñanza, o si en realidad su ministerio y su servicio mientras que estuvo acá en la tierra estaba en juego. Santiago, el hermano mismo del Mesías, el hermano de Yeshua, de Jesús, dice Santiago que no debemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no manda tentación a nadie. Y dice Santiago, sino que cada uno de acuerdo a su propia concupiscencia, su pensamiento, su tendencia al mal, ¿sí? En hebreo se dice Yeser hará, su tendencia al mal, es tentado. Cada uno de acuerdo a su propia concupiscencia es tentado. Pero esta tentación que viene a pasar nuestro Salvador no es la misma que pasamos nosotros en relación a nuestra tendencia al mal. La tentación que está mostrando acá Mateo en relación al Mesías, en relación a Yeshua, es que él está representando aquí algo que ya ocurrió en la narración bíblica y está exactamente cuando el pueblo de Israel está en el desierto. ¿Cómo así? La mayoría de intérpretes de la Biblia siempre nos hablan de que estas tentaciones aquí narradas en Mateo capítulo 4 han sido puestas para darnos una enseñanza a nosotros y saber que somos vencedores de la tentación. Sí es verdad, pero tiene algo más de profundidad, y es lo que yo quiero que nosotros toquemos hoy. Estas tres tentaciones que el Mesías sufre, estas tres tentaciones a las que él se enfrenta, ¿qué tienen que ver con nosotros? Tiene que ver con una victoria mayor a que nosotros salgamos victoriosos de cada vez que hay tentación. Cada uno de nosotros tiene diferentes tentaciones. Y las tentaciones de cada ser humano se basan quizás en las cosas que acostumbra a hacer, en las cosas que acostumbra a ver, en las cosas que acostumbra a hablar, en las cosas que lo rodean siempre. En eso se basan las tentaciones. Pero aquí hay tres tentaciones sobre Yeshua, sobre el Mesías, que tienen que ver con una victoria de una historia narrada en la Biblia que fue en ese momento, fueron derrotas. Hay tres derrotas narradas en la Biblia, las cuales representa el Mesías acá como pueblo de Israel, en las cuales él va a salir victorioso. Él representa en este momento acá al pueblo de Israel que salió derrotado de estas mismas tres situaciones. Y lo quiero mirar por la Biblia. El pueblo de Israel salió derrotado en tres ocasiones muy fuertes. El Mesías viene y con circunstancias similares, el Mesías sale victorioso. ¿Cuál es la implicación de esta victoria que el Mesías va a obtener sobre aquellas pruebas y circunstancias que el pueblo de Israel no logró superar? La prueba es, y para nosotros tiene la implicación de que siempre que estemos con el Maestro, siempre que estemos siguiendo sus pasos, siempre que estemos en Él, porque Él es el camino al Padre, siempre que estemos en Él, vamos a tener la oportunidad de salir victoriosos. Pero no es sencillamente porque una persona ore y busque a Dios que va a salir victoriosa. En esto también hay algo de implicación de la razón de la persona, del pensamiento de la persona, de la ubicación de la persona. Y eso es lo que el Mesías va a mostrar acá. Entonces les quiero mostrar en la Biblia cuáles son las tres circunstancias que el Mesías va a representar acá, en esta situación de la tentación, y en las cuales él sale victorioso y el pueblo de Israel no salió victorioso. La primera está en el versículo 4 del capítulo 4. Él le dice, Satanás le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta tentación para el Mesías, ¿qué trascendental hay en esa tentación? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué hubiera pasado que lo haga? ¿Qué hubiera pasado que lo haga? Dice la Biblia que viene después de un ayuno. Entonces todo el mundo piensa que es porque tiene hambre y la tentación es simplemente que convierta esas piedras en pan, y donde lo hubiera hecho, pues hubiera pecado.
¿cuál hubiera sido el pecado? Si acaba de salir de un ayuno y va a comer. Esto es algo más trascendental, y la escena que el pueblo de Israel vivió está en el libro de Números capítulo 11, versículo 6. Leámoslo. Desde el 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cuál es el asunto acá del pueblo de Israel? El pueblo de Israel está confrontándose a que está saliendo de la esclavitud de Egipto. Y en el desierto Dios les ha dado el maná para sustentarse. Lo que ellos están haciendo es renegando de la alimentación que Dios les está dando. Y están diciendo: en Egipto teníamos estos manjares y esta comida, y acá no tenemos sino este maná. Y renegaron de la provisión de alimento que Dios les había dado. Más tarde en el libro de Deuteronomio, va a ratificar estas palabras: que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el pueblo de Israel perdió la prueba cuando renegó del alimento que Dios les había dado. Entonces, lo que va a pasar con el Mesías acá, con Yeshua, con el Maestro, es que Él se va a ver enfrentado otra vez a la misma circunstancia. Acaba de salir de un ayuno y tiene hambre y no tiene que comer. Entonces, lo que Él está haciendo en este momento es representar a un pueblo, su pueblo, que un día perdió esa prueba delante de Dios y maldijo el alimento que tenía. Entonces, la primera tentación es en relación a la provisión que Dios da. Vean, esto es una cosa que nos pasa a muchas personas con frecuencia si uno no razona en lo que habla. Muchas personas con frecuencia hablan y reniegan de la provisión que Dios les da. Y se comparan con otras personas que están siendo provistas de mayores cosas y de mayores alimentos y mayores privilegios, como si Dios se hubiera olvidado de uno. Entonces, cuando yo reniego de la provisión divina en cuanto a alimento y en cuanto al sustento, estoy haciendo exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando renegó del maná que Dios les estaba dando. ¿Qué viene a hacer el Mesías? ¿Qué viene a hacer el Maestro? A redimirnos de esa falla y a superar esa falla. Es decir, que si Él hubiese hecho el milagro de convertir las piedras en pan, es como si hubiese renegado de Dios, y es que a mí me toca convertir las piedras en pan porque Dios no me da la provisión. O sea, como si estuviera renegando con lo que Dios se ha comprometido a darnos, porque Dios se ha comprometido a darnos bendición. Entonces, el pueblo de Israel perdió esta prueba. El Mesías viene y la supera. ¿Y qué nos deja a nosotros como legado? Que sí se puede superar esas pruebas, que sí se puede superar esa tentación, que cuando nos falta, o uno cree que le falta, que cuando hay escasez, en lugar de renegar contra Dios, la actitud es pensar muy bien que no solo de pan vive el hombre. Y esto no es una especie de contentillo para que uno diga: bueno, no tengo alimentación física, pero tengo la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios sirve para el alimento espiritual, pero la palabra de Dios también sirve para transformar nuestra mente. Y si es una persona que no trabaja, si es una persona que no va y busca su sustento, si es una persona que no desarrolla su iniciativa para buscar medios de provisión para su casa, pues va a culpar a Dios de todo. La primera prueba es en relación al sustento de Dios. El pueblo de Israel la perdió, y aquí Yeshua viene y la supera, y nos está marcando a nosotros un derrotero, un ejemplo. Si puedes superar estas pruebas cuando creas que te falta el sustento, cuando creas que te falta el alimento. La segunda está en el versículo 7 de Mateo 4:7. Dice así: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué escena del pueblo de Israel nos está recordando el Mesías en esta ocasión? Está en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Éxodo 17, 1 al 7. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo viviese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron:
danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, de allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? ¿O no? Lo que está haciendo Satanás acá con el Mesías le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Porque también la palabra dice que Él mandará a sus ángeles cerca de ti. Y le dice, Jesús le dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En esa ocasión que faltó agua, Moisés les dijo al pueblo de Israel, ustedes tentaron al Señor. ¿Y es por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la tendencia de a toda hora estar mirando a Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué si allá teníamos agua? Nos sacaste a morir al desierto, están diciendo en el pasaje de Éxodo 17. Y hay una cosa aquí bien interesante que dicen algunos intérpretes de la Biblia, dice que Moisés logró sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero no logró sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Es cuando la persona está dando maldiciones de su situación, cuando está diciéndole a Dios, pero ¿por qué no me responde? ¿Pero por qué no me das provisión? ¿Pero por qué no esto? Estamos tentando a Dios. El pueblo de Israel en esa ocasión perdió esa tentación. Empezó a hablar mal de que Dios los hubiera sacado de Egipto. Empezó a hablar mal de que no tenían agua. De inmediato Dios habla con Moisés y le dice, ve y golpea la peña. En esta ocasión en la que él sí tiene que golpear la peña. En otra ocasión Dios solo le dice que habla, pero ese es otro tema de Moisés bien interesante también para evaluarlo, para la obediencia a Dios. Moisés va, golpea la peña, sale agua y Moisés les dice, ¿por qué habéis tentado a Dios? Y no solo fue esta ocasión, el pueblo de Israel tentó a Dios en muchísimas ocasiones. El Mesías viene y triunfa sobre esa tentación. Satanás está diciéndole al Mesías, lánzate porque Dios ha dado su palabra, lánzate a ver si Él la cumple. Esa es la tentación, a ver si Dios cumple su palabra. Y entonces Yeshua le dice a él, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, si estamos seguros de que Dios nos ha dado una palabra, de que Dios nos ha dado unas promesas, no podemos tentar a Dios renegando de nuestro presente. Tenemos que evaluar qué es lo que está pasando y qué quizás estamos haciendo de manera equivocada. La segunda tentación, el Mesías la pasa porque el pueblo de Israel la perdió. ¿Y qué nos está mostrando a nosotros? Que si nosotros nos hacemos aliados a Él, que es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, de seguro saldremos triunfantes frente a la tentación de renegar del sustento de Dios, frente a la tentación de Dios, delante de Dios, de hacerlo, de probarlo a ver si Él cumple sus promesas, porque esa es la segunda tentación, a ver si Él cumple sus promesas. Y el pueblo de Israel falló cuando renegó de que Dios los sacó de Egipto, ¿sí? Y de que no hay agua. Y es verdad, tampoco podemos ser tan duros acá con el pueblo de Israel, porque en las circunstancias debe ser muy difícil vivir en esas circunstancias en el desierto y que no haya agua y tanta gente y tantos niños. Pero aquí hay un principio que es muy importante para nuestra vida. Las cosas externas que nos rodean, nuestras circunstancias no son las que pueden dominar nuestra fe. Nuestra fe no está basada en las circunstancias, porque de lo contrario no es fe. Si estamos variando cada rato nuestro pensamiento acerca de Dios, de su provisión, de su cuidado, de que está al lado de nosotros, quiere decir que nuestra fe es como una hojarasca que se la lleva el viento por todas partes, porque las circunstancias nos mueven. Y no sé qué circunstancias esté pasando usted o haya pasado, pero si sus circunstancias le hacen
dudar de Dios, tiene que fortalecer su fe. Y la fe se fortalece recordando las respuestas que Dios ha dado cada vez que le hemos orado. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Dios ha hecho cosas sobrenaturales. También Dios nos ha ayudado con nuestros talentos, con nuestra capacidad de inteligencia, de pensar para resolver situaciones. Son las formas que Dios nos da, nos ayuda, extiende su mano para ayudarnos. Pero puede venir la tentación, como la segunda tentación acá, y es poner en tela de juicio las promesas que Dios nos ha hecho. Porque eso hace Satanás, le dice, lánzate de aquí, porque él dijo que mandaría a sus ángeles, como quien dice, a ver si él cumple sus promesas. Y el Mesías le dice, también dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Porque Dios siempre va a cumplir sus promesas, siempre va a cumplir sus promesas. La tercera está en el versículo 10 de Mateo 4. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, porque Satanás le dice, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y entonces Yeshua le dice, no, también dice la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y acá, ¿de qué se trata la tentación? ¿De qué se trata la tentación? El pueblo de Israel, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, usted lea todo el capítulo 32 del libro de Éxodo, la escena es muy, muy fuerte, porque quizás esta es una de las escenas más tristes del pueblo de Israel en el desierto. Y el capítulo 32 de Éxodo dirá, el becerro de oro. Y comienza diciendo, solo voy a leer unos versículos, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La tercera tentación dice, Yeshua dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tercera tentación también la perdió el pueblo de Israel, porque cuando Moisés no bajaba de la montaña, ellos se asustaron y empezaron a decirle a Aarón, necesitamos un Dios, necesitamos algo que ver para adorarlo. Y luego lo hacen a Aarón. Desafortunadamente Aarón cae en la trampa de dejarse llevar por el deseo del pueblo y fabrica el becerro de oro. Y luego todos dicen, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la victoria que el Mesías va a tener sobre esa tentación de Satanás? Satanás le dice, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y lo que el Mesías le muestra acá a Satanás es que pueden aparentemente venir mejores cosas, aparentemente venir cosas que veamos, aparentemente tener muchos bienes materiales. Porque el pueblo de Israel lo que pidió fue un Dios que se vea, un becerro, que de hecho esa era una deidad egipcia, un becerro. Y entonces Aarón les lleva la idea y lo hace. Acá el Mesías no le lleva la idea a Satanás, sino él le dice, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y en las tres tentaciones que Satanás quiso derrotar al Mesías, y de paso si lo hubiese logrado hacer, la historia se hubiera repetido ya no con el pueblo de Israel, sino con el Mesías. Si él hubiese caído en alguna de estas tentaciones, si es que fuera posible, no vamos a discutir el tema teológico, si era posible que cayera o no, eso es, se puede hablar en otro contexto. Acá lo importante es que estas tres tentaciones cambiaron la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Ya tenían un ejemplo en el Mesías, por eso ellos creían en el Mesías, la mayoría, creían en el Mesías. La mafia religiosa de su tiempo era la que no creía en el Mesías, pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, creían en el Mesías. Y más cuando supieron y cuando se enteraron que él había vencido las tentaciones en las que su pueblo, por la historia, ellos sabían en qué habían fallado.
Ahora, para nosotros, ¿en qué incide esto? Nosotros hoy pertenecemos al pueblo de Dios. Nosotros hoy somos hijos de Dios. Y como tal, Él es nuestro Mesías. Yeshua es nuestro Mesías. Jesús, como de pronto algunos le dicen a Él, Jesús, su nombre hebreo era Yeshua. Yeshua es nuestro Mesías. Es nuestro Salvador. Es el camino al Padre. Lo que Él está mostrando aquí es que vale la pena que yo esté en alianza con Él. Vale la pena en que yo mire sus mensajes, mire la palabra, lo que escribieron los evangelistas, lo que dijeron los profetas de Él, lo que va a decir el apóstol Pablo y los demás apóstoles que escribieron sobre el Mesías. Él es el camino al Padre. Cuando yo estoy aliado a Él, es que yo soy más que vencedor. Cuando yo tengo al Mesías en mi vida, tengo sus enseñanzas, tengo su ejemplo, tengo su manera de vivir, puedo estar seguro que yo voy a poder salir triunfante frente a cualquier tentación. Si a usted le falta el sustento, si a usted le falta la comida, si usted ve que en cuanto a bienes de alimento y de sustento y de provisión en su hogar no hay, no caiga en la tentación de renegar lo que Dios le está dando. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El Mesías no lo hizo. Si somos seguidores de Él, no lo vamos a hacer. Si tiene carencia hoy de estos bienes, no caiga en la tentación de hablar palabras en contra de nuestro Dios. La segunda, que tiene que ver con la tentación, y fue con el agua que faltó, dése cuenta que también tiene que ver con algo que es un elemento esencial para el ser humano. Pero ellos tentaron a Dios, ¿por qué? Porque empezaron a anhelar el lugar de donde habían salido. Si las cosas no están bien, no empiece a anhelar del lugar donde usted salió. No empiece a anhelar aquellas prácticas que usted ya dejó, porque usted puede ser que ya haya cambiado su vida. Y si usted antes hizo negocios ilícitos y hoy no los hace, pero hoy tiene escasez, y usted es capaz de decir, me iba mejor cuando yo hacía negocios ilícitos, me iba mejor cuando yo hacía trampas, me iba mejor cuando yo engañaba a la gente, ahí caería en la tentación, ¿sí?, de tentar al Señor y de renegar lo que Él ha hecho. Entendamos una cosa, la fe no solamente es tener bienes materiales. El camino del Señor no es solamente tener riquezas y bienes. El camino del Señor también implica tener buena salud, también tener a su hogar, a su familia, sus hijos con buena salud, protegidos y guardados por Dios, que no seamos atracados, que no seamos robados, y si en alguna ocasión lo hemos sido, aún estamos con vida. Muchas personas pierden la vida en eso. Tentar al Señor nuestro Dios es como lamentar el lugar de donde salimos. Y en tercer lugar, cuando Él le dice al Señor tu Dios adorarás, cada vez que usted pone sus ojos primero en otras personas, primero en otros recursos, antes que en Dios, es como si usted estuviera adorando otras cosas. No le estoy diciendo que no debe hacerlo, pero primero es Dios. Cada vez que usted busca primero, si alguien se enferma, que los médicos, que la medicina, que todo eso, dé la primera oportunidad que sea Dios el que obre en oración. Ahora, no estoy diciéndole que no lleve a nadie al médico, eso sería ilógico y absurdo, porque también podemos orar para que Dios guíe la mente de esos médicos en que las medicinas que le suministren a la persona que está enferma sean las adecuadas, en que Dios le dé sabiduría a los médicos, que los procedimientos médicos que vayan a utilizar sean los adecuados. Esa es otra manera en que podemos pedir a Dios, pero nunca pensemos que hay primero otras alternativas antes que nuestro Dios. Nunca pensemos que Dios nos va a desamparar. Ahora le dije a usted que estas son tres tentaciones que cambiaron la historia. Cambiaron la historia para el pueblo de Israel, porque por algunas de las circunstancias y errores que cometieron ellos, tuvieron que quedarse más tiempo en el desierto. Cambiaron la historia del Mesías, porque ahí va a comenzar él lo que se llama su ministerio, su enseñanza de las Escrituras, de la palabra, del camino. Y cambiarán nuestra historia si nosotros somos conscientes de cómo hablamos de Dios, cómo hablamos de la provisión, cómo hablamos de Dios cuando los bienes materiales nos faltan y pensamos en el pasado, cómo hablamos de Dios cuando hay una circunstancia difícil y acudimos primero a todo el mundo y luego sí venimos a la oración. Esa es la manera en que su historia puede cambiar. Esa es la manera en cómo usted puede restituirse. No sé si quizás usted hace mucho tiempo se apartó del camino de Dios. Y cuando digo se apartó del camino de Dios, no le estoy diciendo de una religión o de una estructura religiosa.
Porque hay gente que está en una religión o en una estructura religiosa y están apartados de Dios. Pero le digo, alguna ocasión, por alguna circunstancia, usted se apartó porque lo defraudaron, porque todos defraudamos y nos defraudan. Porque alguien hizo algo indebido con nosotros y todos lo hacemos y lo hacen con nosotros. Pero su fe no se puede basar en todo lo que los seres humanos hacen o dicen, y más las personas que estamos en el camino de Dios. Usted tiene una relación directa con Dios y quizás en alguna ocasión usted piensa que Dios le falló porque oró por alguien que estaba enfermo y murió, porque oró para que alguien sanara y no sanó, porque oró por un milagro y no vino el milagro. Créame que en algunas ocasiones cuando Dios dice no, es la mejor respuesta para nosotros, así no veamos de inmediato las consecuencias. Más adelante las veremos y diremos gracias por haberme dicho que no. Pero ninguna de esas razones pueden ser la causa de que usted esté lejos de Dios, y así es. O pueden ser la causa de que usted esté pensando que Dios lo desamparó o que Dios no está a su lado, porque usted está viendo circunstancias difíciles. Quizás ha tenido un familiar enfermo, quizás ha perdido el trabajo, quizás ha perdido hasta la fe. El Mesías vino y triunfó para que los que estamos al lado de Él, con Él y en Él, también triunfemos. Pero tenemos que permanecer fieles, Que cada prueba que venga a nuestras vidas sea solamente una prueba, no una derrota. Y sea una prueba para superarla, porque podemos superarla. Porque Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado herramientas como la oración, como la búsqueda de Él. Son herramientas para que nosotros nos sobrepongamos a cualquier prueba, a cualquier tentación, sea la que sea. Pero Dios quiere vernos bien, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una fe que nos llena de satisfacción. No reneguemos jamás de Dios. Dios quiere lo bueno para nosotros. Es absolutamente cierto esto, a pesar de que a veces pasan en nuestra vida cosas que no entendemos. Y quizás no las entendemos porque nos dejamos llenar nuestra mente de oscuridad, de cuestionamientos a veces ilógicos, y no lo entendemos ahí, pero lo entendemos después, porque Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Si usted quiere, cierre sus ojos y ore como le dictamine su corazón, como lo guíen sus palabras. Ore a Dios. Quizás usted, sin darse cuenta, ha renegado de Dios. Aún siguiendo el camino de la palabra del Señor, aún siguiendo el camino del Mesías, quizás ha renegado de Dios. A veces ni lo ha hablado, pero lo ha pensado. Quizás ha esperado que Dios responda inmediatamente oraciones, pero quizás no ha llegado a esa respuesta y usted se ha enojado incluso con Dios. Usted le ha dado la espalda a Dios. Pero hoy es un momento muy oportuno y muy bueno para que usted hable con Dios y le diga a Dios: Señor, primero perdóname, porque a veces he hablado mal de tu camino, mal de tu palabra, mal de ti. Perdóname porque a veces te he tentado cuando he anhelado volver a lo que hacía antes, a quien era antes. Y perdóname porque en ocasiones he puesto mi mirada primero en otras cosas, en otras alternativas, antes que en ti. Eterno Dios, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos exhorta, que nos edifica y nos consuela. Te doy muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de llegar a cada persona, Señor, y transmitir un mensaje de fe, un mensaje de realidad, un mensaje, Señor, de victoria. Que así el pueblo de Israel en una ocasión, en unos aspectos, perdió. En algunos aspectos no salió triunfador, en otros sí, cuando confió en ti, cuando te proclamó. Queremos ser, Señor, de esas personas que antes de proferir palabras contra ti, antes de creer que no cumples tus promesas, antes de creer que no nos asistes, Señor, en medio de la necesidad, queremos guardar silencio y queremos esperar en ti en silencio. Esperar en ti, Señor, la respuesta, que tu mano se manifieste. Te pido, Señor, por cada persona que escucha estas palabras, que seas tú bendiciendo sus familias, sus trabajos, y si hay necesidad de salud, que seas tú poniendo tu mano restauradora. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, te damos muchas gracias. Amén. Mil bendiciones a todos. Recuerden que tenemos un correo electrónico, raicesdelafe1@gmail.com. Si usted nos sigue por YouTube, estamos en el canal de YouTube como Raíces de la Fe. Si no se ha suscrito al canal, lo invitamos a que lo haga
y a que comparta este link con otras personas para las que puede ser de bendición este mensaje. Mil bendiciones a todos.